Sabkán se lo hizo jurar y ambos se pusieron de acuerdo en la manera de realizarlo. Ella dijo, mi corazón está ya tranquilo, pero aún he de imponerte otra condición. ¿Cuál? Que regreses con tu ejército a tu patria, señora. Mi padre, Umar al-Numan, me ha mandado para combatir a tu padre a causa de las riquezas de que éste se ha apoderado, entre las cuales se encuentran 3 talismanes que tienen muchas virtudes. La joven contestó, tranquilízate y no te preocupes, pues voy a contarte lo ocurrido y te voy a informar de la causa de nuestra enemistad con el rey de Constantinopla. Nosotros celebramos cada año una fiesta llamada Fiesta del Convento, en la cual se reúnen las hijas de los reyes de todos los países, las hijas de los magnates y de los comerciantes. Estas permanecen en él durante 7 días. Yo soy una de ellas. Cuando nos enemistamos, mi padre me prohibió que asistiese a aquella fiesta durante un período de 7 años. Cierto año, las hijas de los magnates de todas las regiones se dirigieron desde sus residencias a aquel convento para celebrar en él la fiesta según era costumbre. Entre ellas fue la hija del rey de Constantinopla que se llamaba Sofía. Permanecieron en el convento durante 6 días y el 7º se marcharon. Sofía dijo que solo regresaría a Constantinopla por mar. Le prepararon una nave y embarcó en ella con su séquito y, en cuanto desplegaron las velas, zarparon. Mientras navegaban se levantó un fuerte viento contrario que hizo perder la derrota a la nave. Quiso el destino que encontrasen una nave de cristianos de la isla del Alcanfor en la que iban 500 francos perfectamente equipados y armados que llevaban ya bastante tiempo navegando. Cuando distinguieron la vela de la embarcación en la que iba Sofía y las muchachas de su séquito, se lanzaron rápidamente a su caza y no tardaron ni 1 hora en alcanzarla. La abordaron con los garfios, la tomaron a remolque y dando trapos se dirigieron hacia su isla, pero no fueron muy lejos pues el viento cambió de nuevo y después de desgarrarles las velas los condujo a una ensenada y los trajo cerca de nosotros. Vimos que era una buena presa, por lo que los atacamos, los matamos y nos apoderamos de todas las riquezas y cosas preciosas. En su navío había 40 jóvenes, entre las que estaba Sofía. Cogimos a las muchachas y se las enviamos a mi padre sin saber que entre ellas estaba la hija del rey Afridún, señor de Constantinopla. Mi padre se reservó 10 esclavas, entre ellas la hija del rey, y repartió el resto entre sus cortesanos. De las 10 separó 5, entre las que se encontraba la hija del rey, y las envió, como presente, a tu padre Umar al-Numan, acompañándolas de telas y de tejidos de lana y de seda griega. Tu padre aceptó el regalo y escogió para sí, entre las 5 jóvenes, a Sofía, la hija del rey Afridún. A principios del corriente año, este envió a mi padre una carta en la que, junto a palabras que no hay por qué mencionar, había otras en que le amenazaba y le reprendía. Decía, hace 2 años os apoderasteis de una embarcación nuestra que había caído en poder de una banda de ladrones francos, en ella viajaba mi hija Sofía acompañada por unas 60 jóvenes, sin embargo, no habéis despachado a ningún mensajero para que me informe. Yo no he podido difundir lo que ha ocurrido, pues hubiese quedado desprestigiado ante los reyes a causa de la desgracia de mi hija. Por esto he callado lo ocurrido hasta este año, en que he podido cerciorarme de la verdad, ya que he escrito a aquellos bandidos y les he pedido noticias de mi hija, encargándoles que averiguasen en manos de qué rey de las islas se encontraba. Me han contestado que ellos no la han sacado de tu territorio. La carta escrita a mi padre concluía, si tu propósito no es incurrir en mi enemistad ni causar mi deshonra ni la de mi hija, apresúrate a devolvérmela en cuanto recibas esta carta. Si haces caso omiso de mis palabras, si desobedeces mi orden, os castigaré por vuestras malas acciones y por vuestro mal comportamiento. Cuando mi padre hubo recibido esta carta, la hubo leído y se hubo hecho cargo de lo que decía, se apesadumbró y se arrepintió de no haber averiguado que Sofía, la hija del rey, estaba entre aquellas jóvenes, pues la hubiese devuelto a su padre. Quedó perplejo ante lo sucedido, pues no podía, después de tanto tiempo, despachar mensajeros al rey Umar al-Numan para reclamarla y más desde que sabía que hacía poco tiempo había tenido hijos con su concubina Sofía, hija del rey Afridún. Cuando nos hubimos cerciorado de esto, nos dimos perfecta cuenta de que la situación era muy grave, ya que mi padre no podía acudir a ninguna argucia para disculparse. Así,
Pues, contestó al rey Afridún disculpándose y jurándole reiteradamente que no había sabido que su hija se encontraba entre las jóvenes que transportaba aquella embarcación. Después le explicaba que la había enviado al rey Umar al-Numán, con el cual había tenido hijos. Cuando Afridún, rey de Constantinopla, recibió la carta de mi padre, se enfadó, se encolerizó y exclamó: ¿Cómo? Mi hija ha podido ser cautivada como una esclava más. ¿Cómo ha podido pasar de un rey a otro? ¿Cómo la han poseído sin celebrar un legítimo matrimonio? Por el Mesías, por la religión verdadera, no me es posible quedar indiferente en este asunto sin tomar venganza y quitarme esta vergüenza. He de hacer algo de lo que han de hablar las generaciones venideras. Supo tener paciencia mientras preparaba el engaño y disponía una gran trampa. Después despachó mensajeros a tu padre, Umar al-Numán, y estos le refirieron lo que tú has oído para que tu padre preparase el ejército que tú mandas y así poderte capturar a ti y a tus hombres. Lo que decía en su carta de los 3 amuletos no es cierto, ya que los llevaba su hija Sofía y mi padre se los quitó cuando la cautivó con las restantes esclavas que la acompañaban. Después me los dio a mí y yo soy quien los tiene. Vete junto a tus soldados y hazles retroceder antes de que profundicen en el país de los francos y de los griegos. Si continuáis avanzando, os cortarán los caminos y no podréis escapar de sus manos hasta el día del juicio. Sé que tus soldados están acampados en el mismo lugar en que tú les mandaste que descansasen durante 3 días, además te han perdido y no saben lo que hacer. Cuando Sarkán hubo oído estas palabras quedó pensativo y preocupado. Después besó la mano de la reina Ibriza y dijo: Loado sea Dios, que me ha favorecido poniéndote en mi camino y ha hecho que seas la causa de mi salvación y de la de aquellos que me acompañan. Siento apartarme de ti, pues no sé lo que te puede ocurrir después de mi marcha. Vete ahora con tu ejército y emprende la retirada. Si los mensajeros aún están con tus soldados, encarcélalos hasta que os refieran la verdad. Estáis cerca de vuestro país y yo os alcanzaré dentro de 3 días, de modo que yo estaré a vuestro lado cuando entréis en Bagdad. Entraremos todos a la vez. Sarkán, que estaba a punto de partir, le dijo: no olvides el pacto que existe entre los dos. Ella se puso de pie al mismo tiempo que él, para despedirse, abrazarlo y disminuir el dolor de la separación. Lloró con unas lágrimas que hubiesen derretido a las piedras y el llanto corrió copioso como la lluvia. Sarkán, al ver el llanto y las lágrimas, sintió que su pasión y su amor aumentaban, lloró a su vez hasta agotar el llanto de los ojos y recitó estos 2 versos. Me despedí de ella, con la mano derecha enjugaba mis lágrimas y con la izquierda la estrechaba y la abrazaba. Me preguntó: ¿no te avergüenzas? Contesté: el día de la separación es el que constituye el deshonor de los amantes. Sarkán se apartó de ella y abandonó el convento. Le acercaron su corcel, montó y se dirigió hacia el puente. Una vez en este, lo cruzó y echó a andar entre los árboles y más tarde se adentró por una pradera. Aquí le salieron al encuentro 3 caballeros. Sarkán se puso en guardia, sacó la espada y se apeó. Cuando los tuvo más cerca lo reconocieron y él los reconoció, ya que se trataba del visir Dandán que iba acompañado por 2 príncipes. Al reconocerlo se adelantaron, a pie, y el visir Dandán le preguntó por la causa de su ausencia. Le contó todo lo que le había ocurrido con la reina Ibriza, desde el principio hasta el fin. El visir dio gracias a Dios, ensalzado sea por lo que había oído, y Sarkán añadió: marchémonos de este país, ya que los mensajeros que nos acompañaban nos han abandonado para ir a informar a su rey de nuestra llegada, no vaya a ser que se apresuren a atacarnos y a hacernos prisioneros. Sarkán mandó a su ejército que se pusiese en marcha y todos emprendieron el camino y no pararon de andar a marchas forzadas hasta llegar a la salida del valle. Por su parte, los mensajeros se habían presentado a su rey y le habían informado de la llegada de Sarkán. Aquél había preparado un ejército para hacerlo prisionero junto con sus tropas. Esto es lo que hace referencia a los mensajeros y a su rey. En lo que se refiere a Sarkán, este anduvo con sus soldados durante 25 días, al cabo de los cuales llegaron a las fronteras de su país. Una vez aquí se consideraron seguros y acamparon en esta región para descansar.
Los habitantes de la misma les hicieron presentes en muestra de hospitalidad y les facilitaron el pienso para sus cabalgaduras. Permanecieron 2 días, al cabo de los cuales reemprendieron la marcha dirigiéndose a sus hogares. Sarkán, al frente de 100 caballeros, quedó en la zaga después de haber mandado al visir Dandán al frente de las tropas restantes. Este se adelantó una jornada. Por su parte, Sarkán con sus 100 caballeros cabalgó durante un par de parasangas hasta llegar a un desfiladero encajonado entre 2 montes. Ante ellos vieron una polvareda y oyeron gran algazara. Detuvieron sus caballos durante un rato y cuando se disipó el polvo pudieron distinguir 100 caballeros de aspecto leonino e imponente cubiertos con las armaduras y cotas de malla. Cuando estuvieron cerca de Sarkán y de sus compañeros les gritaron, por la verdad de Juan y de María: «Hemos obtenido lo que queríamos. Os hemos seguido a marchas forzadas, día y noche, y hemos podido llegar aquí antes que vosotros. Desmontad. Entregadnos vuestras armas, rendíos y os perdonamos la vida». Sarkán se sonrojó y sus ojos echaron chispas al oír estas palabras. Contestó: «Perros de cristianos, ¿cómo os atrevéis a cortarnos el paso, a seguirnos hasta nuestro país y a andar por nuestra tierra? ¿No os basta con eso que aún habéis de hablarnos así? ¿Pensáis que podréis escapar a nuestras manos y regresar a vuestro país?». A continuación dio una voz de mando a los 100 caballeros que estaban con él y les dijo: «Coged a esos perros, pues están en el mismo número que vosotros». Desenvainó la espada y seguido por sus 100 hombres cargó. Los francos esperaron con un corazón más firme que la roca y chocaron hombre contra hombre, héroe contra héroe. El combate era encarnizado, los embates violentos, siempre más espantosos, las palabras iban haciéndose cada vez más raras. Continuaron la lucha, los ataques y los golpes hasta que el día se desvaneció y llegó la noche, acompañada de las tinieblas. Entonces se separaron y Sarkán se reunió con sus compañeros. Ninguno había sido herido, excepción hecha de 4 que habían sufrido ligeros rasguños. Sarkán les dijo: «Durante toda mi vida he navegado por el tempestuoso océano de la guerra, entre el oleaje de las espadas y el combate con los hombres, pero, por Dios, nunca he encontrado hombres tan resistentes al combate como estos paladines». Le dijeron: «Rey, sabe que entre ellos hay un caballero franco que es su jefe, muy valiente. Da unas lanzadas magníficas, pero siempre que cae uno de nosotros entre sus manos hace ver que no se da cuenta y no le mata. Por Dios, si hubiese querido matarnos, ya nos hubiese matado a todos». Al oír esto Sarkán quedó perplejo y dijo: «Mañana formaremos en orden de batalla y les venceremos, pues nosotros somos 100 y ellos otros 100. Roguemos al Señor del cielo que nos ayude a conseguir la victoria». Pasaron la noche con este acuerdo. Por su parte, los francos se reunieron alrededor de su jefe y le dijeron: «Hoy no hemos conseguido con esos nuestro objetivo». Respondió: «Mañana nos dispondremos en orden de batalla y los venceremos uno tras otro». Tras de este acuerdo descansaron toda la noche. Cuando despuntó el día siguiente e irradió su luz, cuando el sol ascendió por encima de los picos de las montañas y de los valles y saludó a Mahoma, joyel de los buenos, el rey Sarkán y sus 100 jinetes montaron a caballo y se acercaron en bloque a la palestra. Encontraron ya a los francos formados en línea de combate. Sarkán gritó a sus compañeros: «Nuestros enemigos ya han formado la línea». A ellos, pero un pregonero de los francos gritó: «Hoy solo lucharemos en combate sin guiar. Que se enfrente uno de vuestros héroes con uno de los nuestros». En el acto avanzó uno de los compañeros de Sarkán, se colocó ante las 2 filas y gritó: «Hay quien quiera contender conmigo. ¿Quién quiere combatir? Que no se acerque quien sea lerdo o impotente». Apenas había terminado de pronunciar estas palabras cuando ya tenía ante sí un caballero franco imberbe, cubierto por su armadura, vestido con una camisa de oro y montado en un corcel gris. Su caballo avanzó hasta colocarse en el centro de la palestra y empezaron a cargar con la espada y con la lanza. Al cabo de un momento una lanzada del franco hizo caer al musulmán del corcel, lo hizo prisionero y lo condujo humillado. Sus correligionarios se alegraron, le impidieron que volviese a salir al campo y enviaron a otro. Salió contra este un musulmán que era hermano del prisionero y se plantó, frente a su contrincante, en la palestra.
Cada uno de los dos arremetió contra el otro durante un breve instante, pero enseguida el franco cargó haciendo una finta contra el musulmán y dándole con la parte posterior de la lanza lo derribó de su caballo y lo hizo prisionero. Así, sin interrupción, fue saliendo un musulmán después de otro y los francos los fueron haciendo prisioneros hasta que el día se esfumó y llegó la noche con sus tinieblas. Habían sido hechos prisioneros 20 musulmanes. Cuando Sarkán se dio cuenta de esto quedó muy preocupado, reunió a sus compañeros y les dijo: ¿Qué es esto que nos ocurre? Mañana saldré yo al campo, desafiaré al jefe de los francos y procuraré averiguar qué le ha movido a invadir nuestro territorio, le insistiré en que no nos ataque, pero si nos ataca cargaremos en masa, y si quiere acomodarse con nosotros, nos acomodaremos. En esta situación pasaron la noche. Cuando despuntó el día siguiente e irradió su luz, montaron a caballo las dos tropas y formaron en línea de combate. Sarkán avanzó hasta el centro de la palestra. Vio cómo más de la mitad de los francos avanzaban a pie precediendo a uno de sus caballeros y lo acompañaron hasta llegar al centro del campo. Sarkán lo observó y se dio cuenta de que era el jefe de los cristianos. Llevaba un vestido de raso azul, su cara era como la luna llena cuando sale por el horizonte, se cubría con una cota de malla finísima y empuñaba en la mano una espada india, cabalgaba en un corcel pardo en cuya frente había una mancha blanca del tamaño de un dirhem. Este franco era imberbe. Espoleó a su caballo hasta colocarse en el centro de la palestra y señalando a los musulmanes dijo en el más puro árabe: Sarkán, hijo de ese Umar al-Numan que posee fortalezas y países. Acércate a combatir, a luchar y enfrentarte con quien es tu igual en el campo. Pues si tú eres señor de tus súbditos, yo lo soy de los míos. Quien de nosotros venza, será dueño del vencido y de sus compañeros. No había terminado de pronunciar estas palabras cuando oía Sarkán, con el corazón lleno de ira, espoleaba a su caballo hasta llegar al lado del franco. Este cargó sobre él como un león enfurecido y le arremetió como deben hacer los caballeros. Empezaron a alancearse y a darse tajos con la espada de tal manera que en el furor del combate parecía que eran dos montes que chocaban o dos mares que se enfrentaban. Así lucharon, sin parar ni en las cargas ni en los embates desde el principio del día hasta que llegó la noche con sus tinieblas. Entonces el uno se separó del otro y regresó junto a sus hombres. Al llegar al lado de sus compañeros, Sarkán les dijo: Jamás he visto a alguien semejante a este caballero. He notado que da los golpes de una forma que no he visto en nadie más. Cuando en el combate se le ofrece la oportunidad de dar un golpe mortal, cambia la lanza de dirección y golpea con su empuñadura. No sé lo que va a suceder entre nosotros dos, pero me gustaría tener en nuestro ejército hombres semejantes a él y a sus compañeros. Sarkán quedó dormido. Llegada la mañana, el franco le salió al encuentro y se colocó en el centro de la palestra. Sarkán cargó contra él, reanudaron el combate con más furor y bravura. Todos los ojos estaban fijos en ellos. No pararon de luchar, atacarse y alancearse hasta que el día se desvaneció y llegó la noche con sus tinieblas. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 51, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que entonces se separaron y regresaron a sus respectivos campos, en donde cada uno de ellos refirió a sus compañeros lo que le había ocurrido con el enemigo, al cabo de lo cual el franco dijo: Mañana tendrá lugar la decisión. Durmieron toda la noche hasta la mañana siguiente, en que ambos montaron a caballo y cargaron el uno contra el otro sin dejar de acometerse hasta el mediodía. En este momento el franco realizó una maniobra, espoleó a su caballo y enseguida, a continuación, tascó la brida, lo encabritó y se dejó tirar al suelo. Sarkán corrió hacia él dispuesto a rematarlo con la espada, temiendo que, de lo contrario, el combate se hiciese interminable. El franco le gritó: Sarkán, así obran los caballeros, así es como obra el vencido con las mujeres. Al oír Sarkán las palabras de aquel caballero, se fijó en él y vio que se trataba de la reina Ibriza, con la que le había sucedido lo que le había sucedido en el monasterio. En cuanto la reconoció, soltó la espada y besó el suelo delante de ella. Le preguntó: ¿Qué te ha movido a hacer esto? Quise probarte en el campo y ver tu firmeza en la guerra y en el combate.
Todos mis compañeros son mujeres aún vírgenes y han podido vencer a tus caballeros en el ardor de la lucha. Si mi caballo no se hubiese encabritado, hubieses visto hasta dónde llega mi fuerza y mi habilidad. Sarkán sonrió al oír sus palabras y exclamó: Loado sea Dios, que ha hecho que todo termine bien y nos ha reunido, reina del tiempo. Ibriza dio órdenes a sus esclavas mandándoles ponerse en marcha después de poner en libertad a los 20 prisioneros que habían hecho a las gentes de Sarkán. Las jóvenes obedecieron sus órdenes y después besaron la tierra delante de ella. Sarkán les dijo: vuestros semejantes permanecen al lado de los reyes para los casos de necesidad. Después hizo gesto a sus compañeros para que las saludasen y todos, a pie, se adelantaron y besaron el suelo delante de la reina Ibriza, tras lo cual los 200 caballeros emprendieron la marcha, anduvieron de día y de noche y al cabo de 6 días avistaron las casas de la ciudad. Sarkán mandó a la reina Ibriza y a sus esclavas que se quitasen los vestidos de guerreros y se pusiesen los propios de jóvenes cristianas, y así lo hicieron. Después ordenó a sus compañeros que se dirigiesen a Bagdad para informar a su padre, Umar al-Numán, de su llegada y explicarle que la reina Ibriza, hija del rey de los griegos, venía en su compañía, por lo cual esperaba que mandase que se saliera a recibirlos. Acamparon en el lugar en que se encontraban y pernoctaron en él. Llegada la mañana, Sarkán y quienes con él estaban montaron a caballo, la reina Ibriza y sus acompañantes hicieron otro tanto y avanzaron hasta la ciudad. El visir, acompañado de 1000 caballeros, salió a recibir a la reina Ibriza y a Sarkán, cumpliendo las órdenes que le había dado el rey Umar al-Numán, que satisfacía así el ruego que le había hecho su hijo Sarkán. Cuando estuvieron cerca de ambos, se acercaron y besaron el suelo delante de ellos. Después, puesto el séquito al servicio de los 2 reyes, montaron todos de nuevo a caballo, y marcharon hasta llegar al palacio y entrar en el alcázar del rey. Sarkán pasó a ver a su padre, el cual se puso de pie para abrazarlo y le preguntó por lo que había ocurrido. Le contó lo que le había dicho la reina Ibriza, lo que le había sucedido con esta y cómo había abandonado a su reino y a su padre. Añadió: ha preferido acompañarnos y quedarse entre nosotros. El rey de Constantinopla ha querido tendernos una celada debido a lo ocurrido a su hija Sofía. El rey de los Run le ha referido toda la historia y le ha dicho que te la había regalado sin saber que era hija del rey Afridún, rey de Constantinopla. Si lo hubiese sabido no te la hubiese regalado, sino que la hubiese devuelto a su padre. No nos hubiésemos librado de esta trampa y celada, añadió Sarkán, de no haber sido por Ibriza, hija del rey de Constantinopla. Jamás he visto a nadie más valiente que ella. Así siguió contando a su padre todo lo que le había ocurrido con ella desde el principio hasta el fin y cómo había tenido lugar la lucha y el desafío. La consideración que el rey Umar al-Numán sentía por Ibriza aumentó en mucho cuando hubo oído las palabras de su hijo Sarkán, deseó conocerla personalmente y mandó llamarla para interrogarla. Entonces Sarkán se fue a verla y le dijo: el rey te llama. Ella se mostró bien dispuesta y Sarkán la acompañó delante de su padre. Este estaba sentado en su trono y había despedido a todos los que estaban con él, a su lado solo habían quedado los criados. La reina Ibriza besó el suelo al presentarse ante el rey Umar al-Numán y se expresó con hermosa dicción. El rey, admirado de su elocuencia, le dio las gracias por la forma de comportarse con su hijo Sarkán y le mandó que se sentase. Así lo hizo y se quitó el velo. El rey, al verla, perdió la razón, la acercó hacia sí, la trató con familiaridad, le asignó un palacio para ella y sus jóvenes y le concedió una pensión suficiente para ella y sus compañeras. A continuación preguntó por los 3 talismanes mencionados anteriormente. Respondió: Rey del tiempo. Los 3 están en mi poder. Se levantó, se dirigió a su habitación, abrió un cofre, sacó una cajita y de esta un joyero de oro. Lo abrió, extrajo los 3 talismanes, los besó y los entregó al rey. Al marcharse se llevaba prendido el corazón del rey. Cuando se hubo alejado, este mandó llamar a su hijo Sarkán y le dio uno de los 3 amuletos. Sarkán le preguntó qué iba a hacer con los otros 2. Contestó: hijo mío, uno lo daré a tu hermano Dao al-Makán y el otro a tu hermana Nuzhat al-Zaman.
Al oír Sarkán que tenía un hermano llamado Dao al-Makán, y a que él solo conocía la existencia de su hermana Nuzhat al-Zaman, se volvió hacia su padre y le preguntó: «Padre, ¿tienes otro hijo varón?» «Sí, ahora tiene 6 años», y le explicó que se llamaba Dao al-Makán y su hermana Nuzhat al-Zaman, que ambos eran gemelos. Sarkán tomó a mal esta noticia, pero intentó disimularlo y dijo a su padre: «La bendición de Dios». A continuación tiró el amuleto que tenía en la mano y se sacudió los vestidos. Su padre le preguntó: «¿Qué te ocurre que te trastorna de esta manera al oír la noticia? Tú eres el heredero del trono y lo he hecho reconocer así a los grandes del reino. Ese es el talismán que de los 3 te corresponde». Sarkán inclinó la cabeza hacia el suelo y se avergonzó de haber contrariado a su padre. Su furor era tan grande que se puso a andar sin saber qué hacer y entró en el palacio de la reina Ibriza. Esta, cuando le vio ante sí, se puso de pie, le dio las gracias por lo que había hecho, deseó toda clase de venturas a él y a su padre y le hizo sentar a su lado. Cuando estuvo sentado se dio cuenta de que su rostro estaba demudado. Le preguntó por lo que le pasaba y por la causa de su cólera. Le refirió que su padre Umar al-Numan había tenido 2 hijos con Sofía, que uno era varón y el otro hembra, que aquel se llamaba Dao al-Makán y aquella Nuzhat al-Zaman, y añadió: «Les ha dado 2 talismanes y a mí uno que he despreciado. Hasta ahora yo no sabía nada de todo esto y ahora que lo sé la ira me sofoca. Te he contado la causa de mi furor pues no te escondo nada. Temo que mi padre quiera desposarte, pues he visto en él claros indicios de su deseo por ti. ¿Qué opinas de todo esto?». Contestó: «Sabe, Sarkán, que tu padre no tiene jurisdicción sobre mí, que no puede tomarme sin mi consentimiento y que antes de que me poseyese por la fuerza me daría muerte. En lo que se refiere a los 3 amuletos, jamás pasó por mi cabeza el que los cediese a uno de sus hijos, yo creía que los iba a guardar en sus depósitos junto con las cosas preciosas. Tengo que pedir de tu generosidad que me dé el talismán que te ha entregado tu padre si es que lo has recogido». «De buen grado», contestó Sarkán. Ella lo tranquilizó diciéndole que nada tenía que temer y habló con él durante un rato. Después le dijo: «Me preocupa el pensar lo que ocurrirá cuando mi padre se entere de que estoy con vosotros y procure rescatarme de mutuo acuerdo con el rey Afridún, interesado también en recuperar a su hija Sofía. Ambos marcharán con sus ejércitos a vuestro encuentro y se armará una gran zipizape». Sarkán al oír estas palabras respondió: «Señora, si tú te encuentras bien entre nosotros, no te preocupes por ellos, que los venceríamos aunque se aliasen en contra de nosotros con todos los seres de la tierra y del mar. Todo lo que ocurra será para bien. Si me tratáis bien me quedaré entre vosotros, si os portáis mal, me iré». A continuación mandó a las sirvientas que les llevasen algo de comer. Acercaron la mesa, Sarkán comió muy poco y enseguida se fue a su casa, apesadumbrado y afligido. Esto es lo que se refiere a Sarkán.